La asignatura de Derecho a la Seguridad Social fue puesta en vigencia como tal, dividida de lo que era Derecho del Trabajo y Seguridad Social en el Plan de Estudios de 1986, luego de recuperar la democracia universitaria. El objeto que tuvo era tratar de darle una entidad científica mayor a toda un área de conocimiento que estaba incluida dentro de la órbita de lo que se conocía como trabajo y seguridad social. En realidad, la seguridad social es un campo disciplinar que tiene mucho, pero a su vez poco que ver con el derecho laboral. Por ejemplo, en materia de consolidación de grandes bloques de derechos, nosotros estamos convencidos, y así lo establecen varias normas, de que el derecho a la seguridad social se inscribe dentro de lo que se conoce como derecho público. ¿Por qué? Porque tiene normas que son de contenido invulnerable por la voluntad de las partes, y esto lo transforma en un derecho que es obligatoriamente aplicable a las partes, aún más allá de su voluntad, aún por la más legítima que fuere. Sobre esto me voy a explayar. Esta materia está estructurada básicamente en 3 bloques. Ahora yo voy a explicar primero el concepto de cada uno de los bloques y luego voy a desarrollar de alguna manera los contenidos mínimos que tiene cada una de las bolillas en que está dividida nuestra materia. El primer bloque está destinado a lo que sería una suerte de teoría general de la seguridad social, donde están prácticamente desarrollados los conceptos pétreos de la conformación de una parte de una ciencia, es decir, lo que son lenguajes, métodos y objeto de estudio. Dentro de la seguridad social lo vamos a ver en las primeras 5 bolillas, donde vamos a ver claramente los 2 componentes básicos de que se presenta concretamente la seguridad social. Esto es, la contingencia y la prestación. Luego vamos a desarrollar aspectos vinculados al financiamiento, base de cualquier política efectiva y concreta en materia de seguridad social. En estas 5 primeras bolillas vamos a ver los aspectos conceptuales, teóricos y el marco de referencia ineludible para comprender la segunda y tercera parte de nuestra asignatura. La segunda parte comienza con el desarrollo de los institutos de la seguridad social que nosotros vamos a desarrollar en nuestra materia. Esta segunda parte lo que hace en definitiva es tratar aquellas contingencias sociales cubiertas que van a merecer un desarrollo temático, conceptual y legislativo concordante en el derecho civil argentino y comparado inclusive. Para una tercera y última parte donde abordamos concretamente una de las contingencias sociales cubiertas en el derecho argentino que más experiencia y, por otra parte, reconocimiento público y académico ha tenido. Me refiero a las contingencias vejez, invalidez y muerte, y de la bolilla 10 en adelante lo que vamos a hacer es analizar el marco teórico de lo que significa la contingencia, el desarrollo de los regímenes nacionales, provinciales, municipales y de profesionales universitarios vigentes en la República Argentina y que dan pie a la efectiva concretización de la prestación por vejez, invalidez y muerte en la temática de la República Argentina. Este es el marco general de lo que nosotros vamos a presentar ahora. Nuestro programa está desarrollado sobre la base de 16 bolillas. La bolilla de la 1 a la 5, ahora voy a proceder a informarles de qué estamos hablando en la bolilla 1 a la 5. La bolilla número 1 trata de introducirnos en un concepto que nosotros marcamos mucho desde nuestra cátedra, que es la política pública de la seguridad social en Argentina. Estamos convencidos que la seguridad social es parte o es el ámbito de las políticas públicas que se definen por los poderes constitucionales argentinos para tratar de abordar como la parte de las políticas decididas y acciones decididas para la cobertura de las necesidades sociales que se denominan contingencias y van a ser cubiertas a lo largo del desarrollo de un tiempo. Las políticas públicas siempre tienen un tiempo y las contingencias sociales y las prestaciones tienen un tiempo.
Nuestra materia se caracteriza por ser una materia altamente modificable por los acontecimientos sociales y públicos. Yo, por ejemplo, les planteo que cuando yo empecé a dar esta materia, nosotros no teníamos consagrado en el viejo artículo 36 de la ley 18.037 la cobertura de la contingencia pensión para la que se conoce vulgarmente como conviviente. Me estoy refiriendo a los convivientes en unión convivencial, a la persona denominada popularmente como el concubino o concubina. Nosotros comenzamos a dictar esta materia en esta facultad sin que ese derecho esté consagrado, y hoy está consagrado a partir de 1986, cuando se consagra la modificación del artículo 86. Entonces, nuestra materia tiene una base de movilidad que está íntimamente vinculada con lo que son las demandas y las necesidades sociales que el legislador tutela y decide proteger a través de prestaciones. O sea que nuestra materia de seguridad social vamos a analizar el concepto de lo que es la seguridad social, luego vamos a hablar de lo que es el derecho a la seguridad social, pero vamos a analizar la seguridad social como concepto de política pública. En este tema, en la bolilla 1, vamos a ver nosotros que vamos a hacer un análisis histórico a lo largo de el inicio de casi de la civilización, cómo fue evolucionando esto que se llama seguridad social, que inevitablemente nosotros hacemos un antes y un después a la aparición del Estado Nacional. Para nosotros la seguridad social surge a partir de la existencia de derechos consolidados en los Estados. Antes no es seguridad social, se llamará de otra manera, pero no es la seguridad social que nosotros reclamamos en un Estado democrático y moderno. Esta suerte de repaso histórico nosotros lo profundizamos básicamente para comprender cómo fue mutando y evolucionando el concepto de solidaridad en el universo y en la humanidad. Luego nos acercamos, por supuesto, a algunos instrumentos propios de la seguridad social que tienen que ver con ahorro, caridad, beneficencia, mutualismo, hasta la aparición de lo que se conoce como asistencia social. Luego de esto vamos a ver la figura de los seguros privados, de los seguros públicos. Finalmente vamos a desarrollar el concepto de las dos líneas fundamentales en que se nutre la seguridad social, las dos columnas que son parte de la política pública en nuestro país de lo que es la seguridad social. Una política pública es la política pública de la previsión social, que es algo que se conoce mucho y se identifica básicamente con el sistema previsional, el sistema jubilatorio. Pero no es solamente el sistema jubilatorio la columna de la previsión. Y la otra columna es la columna de la asistencia social, que tiene que ver con la presencia del Estado en aquellas circunstancias que tienen, básicamente, se caracterizan por ser sobrevenientes y por no exigir a los beneficiarios ningún tipo de tributación. Son las dos bases donde el Estado muestra su presencia. Una presencia de solidaridad absoluta, que es la asistencia. Normalmente la asistencia el populismo la puede convertir en asistencialismo. Nosotros queremos una asistencia social pura, estricta, solidaria, controlada, auditada por parte del Estado y fundamentalmente de los destinatarios. Y la parte de lo que es la previsión social, que es la parte contributiva. Aquel que accede a un derecho es porque ha contribuido. Esto es otra parte donde hay una suerte de solidaridad económica en lo que más pueden hacia los que menos pueden. Este sería el aspecto introductorio de la bolilla 1. La bolilla 2 ya nos introducimos en la parte que es el derecho a la seguridad social. El derecho a la seguridad social está vinculado básicamente a lo que nosotros conocemos y traducimos a partir de lo que se conoce como el constitucionalismo social. La seguridad social es de base netamente pública y constitucional. Desde el primer atisbo de constitución en Santa Fe, luego por las leyes de Nicasio Oroño, hasta la Constitución del 53, del 57 y del 94, la base, la agenda de la seguridad social es una agenda constitucional. Fíjense que el denominado
constitucionalismo social, tanto conocido en Weimar como en México, recién arriba en nuestro país en la década del 40, que es consagrado inclusive en la Constitución de 1949, luego derogada por su deficiente sanción, pero que es tomado como política pública y como política social recién en 1957 a través de la sanción del artículo 14. Por lo tanto, para nosotros el marco teórico es todo el estudio de lo que ha sido el constitucionalismo social, donde incluimos también, con nuestra posición, pero le incluimos la Constitución de 1949 y todas las cartas orgánicas constitucionales argentinas, pero nos detenemos básicamente en el artículo 14 bis y las acciones posteriores de normas constitucionales vinculadas a nuestra disciplina en el año 1994. Acá hacemos un análisis de este tema y hacemos la vinculación con las diferentes ramas del derecho que tienen que ver necesariamente con, digamos, con el interactuar de todo el derecho. El derecho de ninguna manera es una parte estanca, el derecho es absolutamente integrado. Cualquier caso de derecho integra derecho de fondo y derecho de forma, nuestra materia también. Tomamos institutos del derecho civil y comercial, del derecho constitucional, ya lo dijimos, del derecho administrativo y por supuesto del derecho y de la economía y el derecho tributario, porque la base de cualquier concreción de la seguridad social importa tener acordado un principio de financiamiento a cualquier prestación. Una prestación pensada sin financiamiento es solamente una expresión de deseos. La bolilla 3 es una bolilla que apunta a una cuestión que tiene una trascendental importancia en todo el derecho, que son los principios. Si uno analiza hoy en día con el nuevo Código Civil y Comercial la importancia que tienen los principios para que el juez pueda fallar por los principios de derecho, aún en aquellos casos donde inclusive la norma no le sea tan cobertora del caso que está analizando, puede remitirse a los principios. La seguridad social es un área donde los principios marcan inclusive a la vigencia normativa. Los principios de la seguridad social son aquellos que transversalmente la atraviesan en su totalidad y en muchos casos son su última justificación para comprender el por qué una norma tiene esta configuración. Voy a desarrollar solamente uno de estos principios que son rectores en nuestra materia, que es el principio de la solidaridad. Este principio por el cual claramente se advierte a qué se apunta es tratar de ser aquellos que más pueden con aquellos que menos pueden, atender a los vulnerables. Ese es el principio de la solidaridad. Pero en nuestra materia, la solidaridad tiene una efectividad conducente concreta. Por ejemplo, la solidaridad económica es una de las facetas en que se presenta, significa que aquellos que más tienen, más pagan. ¿En qué ejemplo se ve esto? Esta es la fundamentación última por la cual, entre otras, el empleador debe cotizar una contribución en favor de la prestación futura de la contingencia de su empleado. ¿Por qué? Porque es el que más tiene y él tiene que contribuir para que otro tenga una prestación y él no recibir como contraprestación ninguna prestación por este pago. Y la otra solidaridad es la denominada solidaridad intergeneracional, que este es un valor del sistema previsional argentino que ha sido exportado y es tomado en cuenta por muchos otros regímenes nacionales. La solidaridad intergeneracional es esto, es que los jóvenes son los que van a contribuir al pago, a la construcción del soporte financiero del pago de las jubilaciones y pensiones de hoy, los jóvenes que están hoy en actividad para los pasivos de hoy, que están percibiendo sus saberes. En esta lógica de principios es muy importante marcar que hay principios que también se dan en otras áreas, pero es muy importante remarcar, por ejemplo, el principio de la integridad, que es tratar de ver una política de Estado, de la seguridad social, que atienda al individuo como eje central de la política. El eje central de la política pública argentina y social es el hombre en su desarrollo individual y colectivo. La seguridad social importa una estructura que va a atender a la persona, a una persona por nacer, hasta todo el desarrollo de su vida activa, de su vida en pasividad, hasta su fallecimiento y su posterior gastos que genere su fallecimiento. Todo esto es un concepto de integralidad
en la presencia del Estado. Esto es muy importante. Luego habla, esto es un concepto de integralidad y de universalidad, que es una mirada más horizontal. La integralidad es una mirada vertical y la universalidad es una mirada horizontal, es decir, tratar de incluir dentro de la cobertura de la seguridad social todos aquellos que el Estado detecte que algún grado de vulnerabilidad o necesidad social. Son muchos, son muy amplios y cada vez este derecho se expande más. La integralidad y la universalidad son principios expansivos. Me quiero detener en algunos principios más para no agotar el tema en esta presentación, pero hay un principio que es muy importante, que es el principio de la progresividad o no regresividad, que eso es muy importante en materia de políticas públicas. ¿Esto qué significa? El derecho a la seguridad social ha consagrado y ha merecido la sanción de fallos de corte en los cuales, una vez adquirido un derecho, no se puede volver a retroceder, sobre todo en materia de derechos sociales. Esto es el principio de no regresividad y una de las áreas que más ha trabajado este tema es el área de la seguridad social. O sea, hasta acá hemos visto concepto de seguridad social, concepto de derecho y principios como vínculo imprescindible de los derechos que consagran este tema. Ahora vamos a avanzar sobre las dos últimas unidades que conforman esta primera etapa que yo mencioné, con los dos hechos jurídicos más importantes que ustedes van a tener en la seguridad social: la contingencia y la prestación. La bolilla 4 aborda el tema de contingencias. Las contingencias es un concepto que es muy utilizado en nuestra materia, que ha evolucionado. El primer concepto de contingencia uno lo asimilaba con el concepto de daño o de riesgo. Si uno piensa que al principio las primeras contingencias cubiertas tenían que ver solamente con el accidente de trabajo o con el fallecimiento, claramente uno hace la contextualización del momento en que se sancionó esta norma y evidentemente reflejaba solamente riesgos, accidentes. En realidad la contingencia es mucho más que un riesgo, es mucho más que una necesidad inclusive. La contingencia son todos aquellos hechos, necesidades, circunstancias que ocurren en la vida de una persona o de un grupo familiar y que le provocan dos aspectos que están íntimamente vinculados: o la necesidad de un gasto mayor o la pérdida de un ingreso habitual. Cualquiera de estas dos cuestiones en materia de contingencia, esta es la base de la contingencia. La contingencia siempre tiene una base de necesidad o de perfil económico. Si no hay un perfil económico, no es una necesidad que la seguridad social va a atender. Hay un montón de contingencias en la vida de todos nosotros que no tienen una base económica. Nosotros estamos analizando aquellas contingencias que tienen base económica. Y en este sentido hay tradicionales clasificaciones de contingencia, pero en general tienen una clasificación en económicos sociales, biológicas y patológicas. Acá nosotros analizamos que estas son las que vamos a analizar en la bolilla 6 en adelante. Estas contingencias de tipo económico-social, patológicas o biológicas, cómo impactan en la vida de las personas y cómo el Estado trata de a cada contingencia generarle una prestación. Estas contingencias están definidas por la doctrina y también están tomadas por la legislación. La doctrina lo que hace el doctrinario es sistematizar el saber y ser un instrumento de base y de ayuda para ¿quiénes? Para aquel que va a aplicar la norma, para aquel que la va a sancionar y para aquel luego que la va a analizar en la vía judicial. Ese es el aporte máximo que puede hacer un académico, es sistematizar los conocimientos y ponerlo a disposición de los otros actores de un sistema, mucho más de un sistema judicial tan complejo como el que nosotros estamos conviviendo en nuestra república. El último tema que me interesa analizar dentro de esta teoría general es la parte de las prestaciones. Las prestaciones tienen que ver con... Nosotros creemos que la prestación tiene que ver con una política de redistribución de recursos. La prestación, uno puede encontrar una definición muy tradicional que dice que la prestación es el contenido de crédito que tiene una determinada acción del Estado en favor de una persona ante una determinada contingencia. Nosotros creemos que en realidad es mucho más que el contenido de crédito. Nosotros creemos que una prestación es la concreción
de una política de redistribución que ha llevado el Estado a cabo para determinados ciudadanos y ciudadanas que están en situación de contingencia, de necesidad, de riesgo, de demanda de alguna vulnerabilidad. Entonces, la política de redistribución hace que el dinero público sea redistribuido en favor de estas personas que tienen nombre, apellido, domicilio y que requieren que el Estado esté presente. El Estado está presente porque ha adoptado una política redistributiva. Esta política redistributiva de cobertura de contingencias nosotros la llamamos prestación. La prestación es ineludiblemente la presencia del Estado. Dice el artículo 14 bis que las prestaciones a la seguridad social serán integrales e irrenunciables. De eso estamos hablando. De una propuesta de prestación que el Estado otorga a la persona que es irrenunciable e integral. Esto trata de abordar dos aspectos que son centrales. Una es la cobertura necesaria, que es la integralidad, el quantum, y otro es la irrenunciabilidad. La irrenunciabilidad tiene que ver con la tutela no solamente a la persona, sino la tutela a un grupo familiar. Los derechos son irrenunciables, los derechos de la seguridad social. Entonces, acá en esta bolilla vamos a estudiar cómo se clasifican este tipo de prestaciones, cómo se clasifican de acuerdo a su financiamiento, a la forma de pago, a la continuidad. Y vamos a estudiar algo que es muy, muy importante, sobre todo en nuestra materia, sobre todo por el debate que importa este tema, que es cuáles son los regímenes financieros de la seguridad social. Eso tiene muchísima importancia porque tiene que ver básicamente cómo son los formatos en que se van a ejercer los derechos. Por ejemplo, si uno analiza el sistema previsional, acá hace muchos años nosotros estamos debatiendo si el financiamiento de la seguridad social tiene que ser por un sistema de capitalización o un sistema de reparto con cobertura, con asistencia del Estado. Este es un tema de absoluta actualidad y tiene que ver con el rol del Estado en materia del imperio que significa el poder fiscal que tiene el Estado. Es único y excluyente como para poder percibir recursos de esta naturaleza para poder volcarlos en favor de una política redistributiva del Estado Nacional. O sea, para cerrar esta parte, nosotros vimos que en la primera parte del programa vemos 5 unidades temáticas de las cuales tenemos: primero, la introducción a la política pública de seguridad social; segunda unidad vinculada a los derechos de la seguridad social; tercera unidad vinculada a los principios que juntamente con los derechos conforman el plexo normativo y valorativo de la seguridad social; y las bolillas 4 y 5, o las unidades 4 y 5, que hablan de lo que son las contingencias merecedoras de atención y de tutela por parte del Estado. Y el punto final de esta primera parte tiene que ver con las prestaciones, es decir, cómo el Estado va a tratar de atender la cobertura de estas necesidades y cómo se van a financiar para que las necesidades decididas a financiar no queden solamente en una expresión de deseo ni sean la respuesta de un populismo circunstancial a la cobertura de una contingencia. La política pública debe ser fundamentalmente planificada y auditada. La seguridad social no escapa a estas lógicas.